toda la información, la última hora, la tiene mi compañero Eric Gutiérrez. El presidente de Argentina, Javier Milei, visita Alemania tras su paso por España, en el que recibió la condecoración de la Comunidad de Madrid de manos de Ayuso y el premio Juan de Mariana. El dirigente argentino viajó a Hamburgo, donde recibió la medalla de la Sociedad Hayek. En el acto, Milei fue recibido por más de 200 personas al grito de «¡Libertad!». En el acto, Milei afirmó: no solo hemos dado la batalla cultural, sino que ahora la estamos llevando a cabo en los hechos. Los socialistas están tan violentos porque está funcionando. Además, el mandatario argentino se mostró convencido de que con las reformas estructurales el país dará un gran salto en el índice de libertad económica, similar al de Alemania o Francia. Por otro lado, a diferencia de su experiencia en España, Milei fue recibido este domingo por el canciller Olaf Scholz, aunque no hubo rueda de prensa posterior. En la reunión se preveía discutir temas como la producción de litio y las relaciones económicas entre Argentina y Alemania. Bueno, se pueden tener diferencias políticas, diferencias personales, pero por encima debe estar el saber estar y el ser un hombre de Estado. Eso es lo que hemos visto en Alemania. No se le puede decir a Olaf Scholz que sea un mal socialista, hasta el punto de que, como ustedes saben, está siendo el representante de la familia socialista a la hora de la conformación de las familias del Europarlamento. O sea, el que lleva la voz cantante de los socialistas en Europa es Olaf Scholz, junto con Pedro Sánchez. Pero ya ven ustedes la diferencia. Él, como representante de todo un país, decide recibir a Javier Milei en Alemania, y eso que, como les digo, era una visita personal. Sin embargo, en España lo que hacen es, en el caso particular de Pedro Sánchez, elevar a causa nacional una causa personal. Una causa personal, se dijo algo sobre él, se eleva a causa nacional, se hace un uso torticero de la diplomacia, con todo lo que eso conlleva, y se convierte en una crisis internacional. Sin embargo, en Alemania, pues ya ven ustedes, recibe de una manera correcta a quien acude en un viaje particular, y de una manera completamente distinta si la comparamos a lo que pasó hace un mes aproximadamente, que fue cuando Javier Milei aterrizó en España, tuvo un encuentro con empresarios, acudió a un acto de presentación de su libro, participó en un evento de Vox en el Europa Viva 24, y sin embargo el presidente del gobierno decidió seguir atacándole con dureza a través de las palabras de miembros de su gobierno. Fue Óscar Puente, fueron otras ministras las que acusaron a Javier Milei de cuestiones como incluso ingerir sustancias. En fin, en aquel momento respondió a esos ataques Javier Milei hablando de lo que todos conocemos, esas sospechas sobre la presunta corrupción de Begoña Gómez, sobre ese entramado en esas concesiones en el que se vio involucrada. Pero que además estas son informaciones públicas, pero que en un momento determinado Pedro Sánchez tomó como una acusación personal, una acusación particular, a partir de la cual se inició una crisis entre ambos países, una crisis que además se produjo en un momento concreto, que eran las elecciones europeas. De hecho, esas elecciones europeas fueron el telón de fondo, y yo no sé hasta qué punto pudo determinar este tipo de elecciones. Se retiró a la embajadora española en Buenos Aires, se empezaron a enturbiar estas relaciones que tienen mucha importancia porque en Argentina viven muchos españoles y hay intereses comerciales con Argentina, claro que sí, de muchas empresas españolas, empresas que están ahora desvalidas, por decirlo de alguna manera, están desasistidas puesto que España ha retirado a su embajadora. Primero fue una llamada a consultas y después la retirada de su embajadora. Lo interesante quizás de esta crisis diplomática es que empezó con las palabras de Óscar Puente, de las ministras de Pedro Sánchez, que habían estado provocando durante mucho tiempo a Javier Milei, y que Javier Milei, pues lógicamente después de, como se suele decir taurinamente, después de que le estuvieran pinchando, pues se terminó revolviendo, ¿no? Y es algo hasta cierto punto lógico.
se le tildó de todo, de extrema derecha, se le acusó de ingerir sustancias, en fin. Una serie de cuestiones que hacen que realmente pues las relaciones de España con Argentina estén mal, pero no por el gobierno argentino, no por los ciudadanos argentinos, no por los ciudadanos españoles, sino por las intenciones del presidente del gobierno, por esas intenciones personales que se convierten en crisis diplomática. Esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer, que no te afecte tu vida personal en el trabajo, ¿no?, que se suele decir. O al contrario, no te lleves el trabajo a casa. Bueno, pues ya ven ustedes que en el caso de Pedro Sánchez le está siendo imposible. La financiación singular para Cataluña provoca la mayor división territorial en el Partido Socialista. Esta propuesta ha generado más polémica en el seno del partido de Pedro Sánchez que la propia ley de amnistía, norma que provocó, por ejemplo, el enfrentamiento entre Pedro Sánchez con Emiliano García Paje o Javier Lambán. Hasta ahora, 5 federaciones del PSOE han manifestado públicamente su descontento con la propuesta de financiación singular para Cataluña. Este número no incluye a aquellos miembros del partido que han elegido mantener su descontento en silencio, lo que puede sugerir que el número de críticos dentro del partido puede ser aún mayor. Recordemos que, según esta proposición, Cataluña recibiría un trato financiero especial del gobierno central en comparación con otras comunidades autónomas. Esto ha llevado a muchos a cuestionar la equidad de esta medida y a argumentar que puede crear un precedente peligroso. Por su parte, el gobierno la ha defendido argumentando que la financiación singular es necesaria para mantener la estabilidad política y económica en Cataluña. Esta financiación singular de la que dijo Patxi López algo así como que no se podía tratar igual a cosas que eran distintas, dando a entender, como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, que el PSOE estaba de acuerdo con esa financiación singular, que tampoco nos queda muy claro qué es eso de la financiación singular. ¿No les gusta a ustedes cuando de repente utilizan estos términos, ¿no?, así un poco ambiguos? Quieren decir, pero no quieren dejar claro qué es lo que está cediendo el gobierno central a Cataluña, cuál es el chantaje al que se está sometiendo al gobierno central, qué es lo que está dispuesto a entregar Pedro Sánchez como moneda de cambio. Insisto, negociaciones que se están llevando a cabo en Madrid para una posible investidura de Pedro Sánchez. También habría que tener claro cuál es el papel de Salvador Illa. En este sentido, ¿cuál es el papel de Salvador Illa a la hora de negociar en su propio terreno? ¿Cómo le están ninguneando? ¿Cómo están extendiendo precisamente esas negociaciones a Madrid? Y digo Madrid por no decir Suiza, porque según publica hoy el diario El Confidencial, el Partido Socialista se ha reunido 2 veces con Junts en Suiza para allanar el tema de la amnistía. Amnistía, recordemos, una ley que se hizo a la carta. ¿Por qué? Pues porque quedaban algunos flecos sueltos sobre la voluntad de reintegrarse en política de Carles Puigdemont o de Oriol Junqueras por parte de Junts, Carles Puigdemont, y por parte de Esquerra Republicana de Oriol Junqueras, y en un momento determinado decidieron ser un poquito más generosos con la manera de amnistiar esas causas en las que están involucrados. Todo, ya lo ven ustedes, pues para conseguir que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Esa es la intención final. ¿Les importa Cataluña a los socialistas? ¿Le importa a Pedro Sánchez Cataluña? ¿Le importa el acuerdo de investidura de su socio Salvador Illa? ¿De su colega de partido? A mí me da la sensación de que no les importa absolutamente nada. Por eso somos nosotros tan pesados con el tema de Cataluña. Que lo somos, lo reconozco. Somos muy pesados con el tema de Cataluña. Porque si no lo decimos nosotros, no lo va a decir absolutamente nadie. Porque estamos hablando en muchas ocasiones del desafecto que tienen los españoles por esta región. ¿Por qué? Por el hastío, por el hartazgo. Porque llevan años en los que sigue todo absolutamente igual. Porque por mucho que se piden gestos concretos, la cosa sigue adelante. Y aunque haya escándalos de corrupción que les salpican, parece que con una ley como la de la amnistía se puede borrar absolutamente todo. Y eso es tremendamente grave porque más allá de un indulto que implica perdonar, la amnistía implica que no ocurrió, que lo que pasó en 2017 nos lo inventamos, que no vimos contenedores ardiendo en Barcelona, que no vimos la sede policial de Vía Layetana cercada por secesionistas radicales, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no fueron asediados, vilipendiados. Todo eso, según la ley de amnistía, nos lo estamos inventando. No ocurrió.
no ocurrió. No falleció una persona, se lo recuerdo, murió una persona en 2017. Sufrió un infarto en un aeropuerto que estaba sitiado, que estaba rodeado por los radicales secesionistas que impidieron que la asistencia sanitaria pudiera atender a este hombre que murió en 2017 por culpa de los independentistas. Y todo esto no ha existido según la ley de amnistía, que es una cuestión que, bueno, en fin, hay que mirar a otro lado. O eso es lo que quieren, que miremos a otro lado. Y nosotros, sin embargo, en Radio Libertad vamos a seguir poniendo foco y la lupa en lo verdaderamente importante. El Ministerio de Transportes, bajo la dirección de Óscar Puente, destina más de 460.000 euros para capacitar a su personal en gestión de las emociones y resiliencia. Recientemente se publicó en el Boletín Oficial del Estado un anuncio de licitación pública para contratar servicios de formación en habilidades blandas, incluyendo comunicación, gestión y liderazgo para el personal de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. Según el texto de la licitación, debido al perfil técnico del personal de AESA, compuesto con un 75% por ingenieros aeronáuticos, AESA cuenta con un vasto conocimiento en materias técnicas relacionadas con la aviación. Sin embargo, diversos análisis realizados desde 2022 han revelado una significativa carencia en habilidades no técnicas, consideradas esenciales tanto para el desarrollo personal como para la gestión efectiva de equipos, personas, tiempo, usuario y emociones. Entre las materias que se impartirán al personal de AESA se incluyen un curso de habilidades de comunicación, otro de comunicación interna y asertiva y un tercero enfocado en mantener conversaciones difíciles. Pues miren ustedes, les voy a felicitar al Ministerio de Transporte por este tipo de cursos para la gestión de las emociones y la resiliencia. Sobre todo si acude el ministro. Eso sería lo verdaderamente importante. Que el titular de la cartera acudiera a este tipo de cursos en los que se habla del autocontrol como un recurso de administración personal. ¿Por qué? Pues porque el ministro representa a todos los españoles a través de su cartera. Y yo creo que a través de la gestión de las emociones se pueden tomar mejores decisiones, don Óscar Puente. En algunos casos un exabrupto le puede llevar por un mal camino y le puede hacer que no tome decisiones correctamente en un ministerio tan importante como el que él gestiona, el de Transportes. Saben ustedes la de problemas que tiene este ministerio, pues por ejemplo, por poner encima de la mesa algunos problemas específicos respecto al transporte de mercancías, la gestión de los puertos del Estado. Por ejemplo, poniendo encima de la mesa el caso de Renfe, saben ustedes que hace una semana ha tenido que reducir el compromiso de puntualidad Renfe, y eso que era una entidad que funcionaba bastante bien hasta hace un tiempo. Ahora los retrasos se van acumulando, se le está enquistando una serie de reformas, como el caso de la estación de Chamartín. Hay preguntas encima de la mesa como qué va a pasar con los aeropuertos este verano. Hay terminales inacabadas como pasa en Mallorca. Hay problemas con diferentes compañías como pasa en el aeropuerto del Prat. A día de hoy el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que es como se llama, tiene dificultades para abarcar todas sus competencias y quizás sea por problemas a la hora de la toma de decisiones y la gestión emocional. De lo que se trata es de poner encima de la mesa pues una serie de problemas que tienen pues el Ministerio de Transportes, por ejemplo, problemas económicos, problemas sociales que necesitan soluciones urgentes, pero ya no solo del Ministerio de Transportes, sino que esto se puede extrapolar a cualquier otro ministerio. Por ejemplo, si hablamos de cuestiones que le afectan a usted, como por ejemplo el precio de la vivienda, lo que es el estado de bienestar. ¿Ha empeorado su nivel de vida en los últimos años? ¿Se ha encarecido todo? Lo que es el mercado de trabajo. ¿Todo el mundo tiene trabajo? No. ¿Cómo son los trabajos? ¿Son precarios? La productividad, políticas agrícolas, tema energético. Y claro, todas estas cuestiones que son realmente importantes, como pueden ser, por ejemplo, los problemas demográficos, se dejan en un segundo plano y a veces quedan eclipsados pues por salidas de tono, exabruptos, insultos en redes sociales, que no son más en muchas ocasiones que cortinas de humo. Por tanto, es importante que pongamos el foco en lo que realmente nos atañe a todos los ciudadanos y que para la gestión de emociones y toma de decisiones se dediquen otros. Eso sí, con mesura.
que son algunas carteras, como ya les digo, la de transportes, hacen falta. La inversión de las empresas estadounidenses en España ha disminuido un 77% durante el primer trimestre de este año, pasando de 5.771 millones a 1.323 millones de euros. Los datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio revelan esta preocupante caída, ya que históricamente Estados Unidos ha sido un motor principal en la entrada de capital extranjero en España, ya sea de manera directa o a través de países con fiscalidad más laxa como Luxemburgo o Países Bajos. Es importante destacar que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa mide la inversión extranjera de dos maneras: por país inmediato, es decir, el último destino que registró la inversión antes de llegar a España, o por país último, que es el origen final del inversor siguiendo el rastro societario del capital. Considerando esto, la inversión en España de Estados Unidos cae un 77% en términos de país último y un 48% como país inmediato. Estos datos evidencian que las grandes fortunas o empresas radicadas en Estados Unidos, Reino Unido o Asia prefieren aprovechar la fiscalidad más baja de regiones como Luxemburgo o Países Bajos para constituir sociedades desde las cuales desembarcar en el resto de Europa y España. Claro, lo que les decía yo antes, todos los problemas económicos a los que nos enfrentamos en nuestro país, en España, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos que necesitan soluciones urgentes, se ven desde fuera de una manera preocupante. ¿Cómo no va a caer la inversión en nuestro país? ¿Cómo no va a caer la inversión norteamericana en España? Si lo que tenemos encima de la mesa es, por ejemplo, una justicia débil de la que hablábamos anteriormente, que duda a la hora de renovar el Consejo General de Poder Judicial, que lleva encallado, como les decía, 5 años, que necesita la supervisión de Europa para que se pongan de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista para llevar a cabo esa renovación. ¿Cómo no va a ser preocupante desde el punto de vista extranjero un país en el que se está mermando la calidad de vida? ¿Por qué? Porque se está encareciendo por culpa de la inflación, subida del IPC. Un país en el que tiene un grave problema en el mercado de trabajo. Un país en el que la productividad desde el punto de vista del sector primario se ve amenazada por políticas ecologistas, por la política agraria común, por ejemplo, por la PAC. Un país en el que con la ley del aborto tiene cada vez más problemas demográficos, que se enfrenta al envejecimiento de la población, a que quizás no se puedan llegar a pagar las pensiones. Claro, todo esto para un empresario norteamericano, pues lógicamente es preocupante. Pero no solo eso, sino que se intenta vender un clima político de concordia, de mesura, cuando lo que hay es una clara inestabilidad. ¿Por qué? Pues porque, se lo he dicho anteriormente, el gobierno de Pedro Sánchez está cogido con alfileres. Y en general que haya comunistas en el gobierno es algo sumamente preocupante para un inversor extranjero, porque no sabes con qué políticas te vas a encontrar. Si te vas a encontrar con, por ejemplo, expropiaciones, esto ha ocurrido en Venezuela, o donde dije digo, y esta empresa que estaba aquí ahora de repente la nacionalizamos. Pues claro, esto te da una clara inseguridad. Entonces nos intentan vender ese gobierno de coalición entre PSOE, Sumar y otros adláteres. Pongan ustedes ahí a Esquerra Republicana, a Bildu, a los herederos de ETA, en fin, a quien quieran, cuando los datos demuestran que es un escenario sumamente preocupante y, por tanto, nada propicio para el clima inversor. Pero no solo eso, sino que encima estamos ante una fiscalidad, la que tiene el gobierno socialista, que exprime a las empresas. Y además es una fiscalidad variable, como les decía, que hoy es una cosa y mañana otra. Y con esa inseguridad, pues vaya usted a invertir en un país como España. Esto ahuyenta cualquier inversión, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque las empresas no saben si de repente va a aparecer una tasa Google, como ya ocurrió, que termine por cercenar la viabilidad económica incluso de las más florecientes startups. Y en cuanto a la economía, pues que hay en nuestro país, si encima los progresistas, que tanto alardean de ser el bastión del futuro, no apoyan ciertas cuestiones como por ejemplo la transformación digital, apuestan por la tecnología. Problemas en los que una vez más ponen de relieve que la independencia entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial no está muy claro. Y por tanto, pues como ven ustedes, todos estos problemas lo que hacen es terminar de lastrar
nuestra ya debilitada economía. Israel denuncia el silencio de las organizaciones internacionales y feministas ante los delitos sexuales perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre. Un documental llamado Gritos antes del silencio, que explora el uso de la violencia sexual como arma de guerra por parte de Hamás, ha mostrado de manera íntima cómo este tipo de organizaciones hacen oídos sordos a lo ocurrido aquel día en Israel. La directora de la producción, Sheryl Sandberg, muestra las barbaridades perpetradas por Hamás a través de entrevistas a testigos del ataque terrorista, equipos de primera intervención, expertos médicos y forenses, rehenes liberados y supervivientes de la masacre. Todos los testimonios llegan a la misma conclusión. Los terroristas que se infiltraron en Israel ese fatídico 7 de octubre iban con indicaciones claras: violar y agredir sexualmente a la mayor cantidad de mujeres posible. Pues queríamos terminar este repaso de las noticias poniendo el foco precisamente en Israel, en las voces feministas que en muchas ocasiones se alzan para hablar de cuestiones que realmente tendrían que gritar más alto. Es el caso de la ONU para Mujeres, que es, como saben ustedes, una agencia que depende de Naciones Unidas y que en muchas ocasiones habla de las violaciones de los derechos de las mujeres, y cuando es el caso de Israel no dicen nada, o se limitan a decir que qué drama lo que está ocurriendo en Gaza, sin poner el foco en esta cuestión que para nosotros es sumamente importante. Esta es la hipocresía del universo woke. Para lo que les interesa, sí. Para lo que no les interesa, no. Si quieren hablar de denuncias contra mujeres, hay ciertos puntos que no se pueden nombrar, como por ejemplo lo ocurrido en Israel. Los bombardeos, ya saben ustedes, están causando muchas muertes en un bando y en otro. En el caso de las mujeres y de los niños es especialmente duro, pero lo que es increíble es que Naciones Unidas siga con ese silencio ante estas denuncias que ha puesto Israel encima de la mesa. Que sigan hablando o tomando como interlocutor válido a Hamás, a este grupo terrorista, y que en ningún caso consideren que estas mujeres tienen derecho a la justicia. Esto es algo que realmente a nosotros nos espeluzna, y les tengo que decir que precisamente, ya como chascarrillo, mi compañero Eric Gutiérrez esta mañana me ha dicho: no voy a hacer alusión a alguna de las cuestiones que se cuentan en este documental, porque de verdad que es dramático lo que hicieron los terroristas de Hamás el 7 de octubre en ese kibutz. Sirva, por tanto, nuestra denuncia, esta denuncia del silencio de organizaciones internacionales y feministas, como pasa con ONU Mujeres y con otras muchas. Este es un ejemplo, pero ya les digo que muchas son las que callan ante cosas pues que parece que no interesan. En fin, nos vamos a ir a hablar con Juan Carlos Tellez, que es redactor jefe de Voz Media, que nos trae la última hora de este diario. Juan Carlos, buenos días. ¿Qué tal, doña Carmen? Buenos días y saludos para toda la audiencia desde Voz, donde hoy les hablamos de la invasión de organizaciones criminales extranjeras que sufren los Estados Unidos, desde los cárteles de droga mexicanos hasta la mafia china o las bandas criminales venezolanas o chilenas. Existe una honda preocupación en los Estados Unidos ante este aumento de elementos identificados como miembros de estas bandas. No solamente se trata de los cárteles de la droga ya conocidos en el país, sino que la preocupación de las autoridades se eleva, ya que han detectado incluso a inmigrantes ilegales que podrían estar vinculados a ISIS y otros que forman parte de la lista de vigilancia terrorista establecida en el propio país y que ahora se encuentran dentro de los Estados Unidos. Todo esto dentro de una crisis fronteriza que se agudiza en el país. La administración de Joe Biden duplicó la cifra de indocumentados y desde el año fiscal 2021 se calcula que hubo unos 12 millones de cruces fronterizos ilegales, incluidas las fugas, es decir, incluidos aquellos inmigrantes ilegales que no están registrados y que podrían estar dentro del país. Son datos obtenidos en las últimas horas por The Center Square y que muestran la preocupación que existe, como decimos, en este sentido en los Estados Unidos. Y hoy les recomendamos una nueva entrega de los llamados archivos de Amazon. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sigue desvelando prácticas poco recomendables, digamos, de las empresas tecnológicas, en este caso de Amazon, que censuró, asegura el Comité Judicial, nada menos que 43 libros a petición de la administración Biden. Ocurrió
durante la pandemia, y los textos incluían algunos libros infantiles, otros para padres y algunos más críticos con las grandes empresas farmacéuticas. Todo ello se etiquetó con una nueva categoría llamada no promover, para hacer que estos libros cayeran en el olvido. Un nuevo ejemplo de la censura previa que ya vivimos en redes sociales como Twitter, actualmente X. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por esta información que podemos leer en www.voz.us.